la ciudad de Guatemala, el servicio del transurbano no cumple con las expectativas de los usuarios. Muchos de ellos se quejan del tiempo de espera y el mal estado de las estaciones. Los agentes que durante el gobierno de Álvaro Colom cuidaban las paradas han desaparecido y en cambio los usuarios temen por su vida. Que cuando lo tomamos, yo pienso que es casi lo mismo de los otros rojos, porque los choferes igual, no tienen como la misma paciencia, y en los molinetes, cómo cuesta con los niños, y a veces no lo detienen, no esperan que uno se suba, ¿verdad? Y uno así con niños y todo, ¿verdad? Pasa hasta media o más de media hora que uno espera el transurbano. Están muy oscuras las paradas, cuesta que pasen, a veces espera uno más de media hora y no pasan, sí. Actualmente la Contraloría General de Cuentas dio a conocer que se está realizando 2 auditorías al SIGA. Estas determinaron que se adquirió equipo de alta tecnología para buses que ni siquiera se ha comprado. Hay 2 auditorías, una que se está practicando por el tema del subsidio del transporte, donde ya presentamos una acción penal con un monto de 19 millones aproximadamente. Y la otra auditoría que se está practicando es por la transferencia de 35 millones que el Ministerio de Finanzas Públicas le debía de trasladar a la Asociación de Transportistas. Pues hemos detectado, bueno, nosotros también presentamos una acción penal ahí por 102 millones de quetzales aproximadamente, y es que lo que ocurre es que se compraron equipo tecnológico, GPS, para atender determinado número de buses, pero pues como no se adquirieron los buses, el producto, todo el equipo está guardado en algunas bodegas y tememos de que este pueda ser dañado, ¿verdad? Y pues ya no pueda ser utilizado. Según el vocero de SIGA, Sergio Vázquez, las auditorías son constantes y se han realizado principalmente en el tema del subsidio del transporte que se entrega a los transportistas. Esta es una situación de forma permanente, no es una situación así como que sorprendente para nosotros, ya que desde el año 2006 las auditorías han sido permanentes por parte de la Contraloría General de Cuentas, y la idea de ellos siempre ha sido estar supervisando, viabilizando el cumplimiento del manejo de las asignaciones presupuestarias. En ese sentido siempre ha estado, de hecho aquí hay una oficina permanente de contralores que se mantiene, y esto pues si no lo hacen 2 o 3 veces al año, pues siempre están ellos de forma permanente viendo las investigaciones. Ya, se hablaba que había una comisión especial de la Contraloría para trabajar indirectamente el tema del subsidio, ¿o es parte permanente? Es parte permanente, siempre va a ser ese tema. Los subsidios, los aportes que entrega el gobierno, la Contraloría tiene la obligación de establecer la viabilidad del mismo. El servicio de transurbano inició con la idea de disminuir las extorsiones y los constantes ataques armados contra pilotos del transporte público. Sin embargo, las deficiencias que afectan a los usuarios, como el tiempo de espera para abordar las unidades de transporte, continúan. Estamos con un transurbano como nuestro hashtag de la noche. El tema del transporte público, principalmente en la ciudad de Guatemala, ha sido un tema histórico y que en algún momento habrá que darle una solución pues mucho más integral. Vámonos a las redes, estamos con transurbano como nuestro hashtag. Nos dice Alexander, transurbano, la mayor estafa de la historia en el transporte de la capital. En vez de mejorar, hay más retrocesos. Bueno, han habido varios sistemas que no han servido para mucho. Néstor nos dice, mal servicio aquí en Pinares, sale cada media hora los buses y llama uno a quejarse y nada, es lo que dice Néstor. Nos habla de la zona 18, allá, sí, en Pinares, ¿no? Adonai nos dice, ¿por qué nunca se trajeron las unidades que prometieron en el gobierno de Colón? ¿Quién se quedó con ese dinero? Bueno, el aval del gobierno de Guatemala era por 3,000 y tantos. 400. No, ¿unidades? Sí. Sí. 3.450 buses. 3,000. 150 articulados y el resto buses normales. Y Álvaro nos dice, es un servicio 1000 veces mejor que el calvario que se tenía con los buses rojos. Lástima que no se desarrolló el sistema. Pedro nos dice, y no que ni dinero tienen ni para gasolina pues, y no hay muchas unidades. Raúl nos dice, transurbano y vamos por más. Gobierno de Sandra Torres, ex de Colom, Ricardo Zavala, que lo utilicen para controlar la velocidad excesiva en la avenida Bolívar. Ya van 2 atropellados por Emetra. Nos dice Mario, esto ha sido conocido, pero no le han puesto atención. Algo parecido con los buses rojos. No se sabe a dónde va el subsidio. Brandon, la corrupción llega hasta el transurbano. También es lamentable ver cómo el transporte se convierte ahora en esto también.
es parte de los mensajes que tenemos esta noche con el tema. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Quique Godoy. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a don Edgar Ortiz, a Mr. Cobán. Bueno, saludos a Mr. Cobán. Oiga. Se merece el saludo, Mr. Cobán. Alixi ahí. Sí. 2-1 nos ganaron. Está bien, gracias a don Edgar Ortiz. A ver, esto tiene una historia larga, compleja y bastante enredada, pero desde más o menos el tercer trimestre del año 2009 se empezó a gestionar ante el Congreso de la República una exoneración del impuesto de importación de autobuses. En ese momento, 4 empresas que se acababan de generar, sociedades anónimas, iniciaron una gestión ante el entonces presidente del Congreso de la República, Roberto Alejos, para que les permitieran importar 3.450 autobuses. Dicen marca Buscar, pero era realmente marca Mercedes-Benz, pero como había un lío con la marca Mercedes-Benz en Guatemala, la fábrica Buscar le puso su nombre, aunque el chasis y lo demás era Mercedes-Benz. Eso era septiembre, octubre del año 2009. El 23 de diciembre del año 2009, la Municipalidad de Guatemala saca una invitación para unas licencias de operación, término que no existe legalmente, era una concesión realmente lo que se requería, y da del 23 de diciembre del 2009 al 3 de enero del 2010, o sea, los días de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, para que las empresas que estuvieran interesadas, que estuvieran domiciliadas en el municipio de Guatemala, ofertaran para operar 3.450 autobuses en un número determinado de rutas en el municipio de Guatemala, en municipios conurbados, para operar el sistema de transporte de la ciudad de Guatemala hasta por 25 años. Ya de por sí eso traía 2 cosas que son problema. ¿Por qué? Recuerden lo que les acabo de decir. Septiembre, octubre empieza la gestión 4 empresas para que le exoneren el impuesto de importación de vehículos. 23 de diciembre sacan a licitación, entre comillas, la licencia de operación y un mes y medio después ganan. Sí, esas mismas 4 empresas ganan la licitación de la licencia de operación en la Municipalidad de Guatemala y le otorgan la licencia de operación a esas 4 empresas. Las que ya habían anticipadamente, les reitero, pedido que les rebajaran los impuestos de importación. O sea, eran todos adivinos, sabían quién iba a ganar la licitación desde antes que se ¿Por qué necesitaban tener esa exoneración? Entonces, y habiendo dicho todo esto, ese es el primer paso. En paralelo a esto, se le entregan 35 millones de dólares a esa misma instancia y se crea lo que se llama ahora SIGA. Se le entregan 35 millones de dólares para implementar en esos autobuses que se iban a comprar el sistema de prepago. Un sistema que costó, con todo y una serie de mejoras y demás, al edificio que compraron, que era de Banex en esa oportunidad, todo eso junto costó 5 millones de dólares. Sin embargo, le dieron 35 millones de dólares para el sistema de prepago. Solo ahí sobran 30 millones de dólares del sistema prepago. Cuando hacemos esos números y vemos ahora, y eso lo mencionaban también dentro de los comentarios de la subcontraloría encargada de esto, decía que había ese otorgamiento de 35 millones. Eran de dólares, no de quetzales, los que se otorgaron para poder hacer esta gestión. Y a eso sigamos sumándole, porque después vinieron las paradas de Transurbano, después vinieron el sistema de cámaras, después vinieron los sistemas de seguridad que se implementaron. Desde aquella época, en un reportaje que se hizo en marzo del 2010, yo planteé que esto era un negocio espantosamente caro que le estaban haciendo, donde era un modelo tipo los buses rojos con un poco más de tecnología y que no resolvía el problema de fondo. Y se hizo de todos modos, gracias a Dios, por desavenencias, lo vamos a poner así, entre el gobierno de Otto Pérez Molina cuando entró y quienes estaban operando este modelo antes de que se diera el cambio de gobierno de Álvaro Colom a Otto Pérez Molina, ya no siguieron importando las demás unidades, solo trajeron unas pocas más de las 3.400 y tantas que iban a traer en total. De hecho, se trajeron todavía algunos autobuses articulados que no sé si vinieron bajo ese esquema, porque eran 150 articulados que estaban previstos traer. Todo esto se lo pongo de referencia porque esto huele mal desde hace 6 años, no es de ahora. Y lo que pasa es que hasta ahora estamos empezando a reescarbar esos proyectos que quedaron en el tintero. Y lo último que está es la otra cosa que habló el subcontralor, y tiene que ver con el subsidio, la forma en que se maneja el subsidio, el incremento que hubo en el subsidio en el presupuesto anterior, que le subieron casi 1.000 millones de quetzales, y el manejo que ha habido de ese subsidio, que es una cosa que está bajo investigación
tanto de parte de la Contraloría como de parte de la CICIG y el MP. Vamos a ver, allí habría que entender que hace más un año y pico se dio aquel lío muy famoso entre los dueños de los buses rojos y los empresarios del SIGA. Que no son tanto los dueños de los buses rojos. Ahí hay otra historia que tiene que ver con el lío de la Mercedes-Benz que te explicaba ahora. Con el famoso lío, hay sí. un grupo ahí que tienen otra asociación que no reciben el dinero porque lo recibe la gente está triangulado con ellos. Está en la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, la AEAU, y ellos administran el subsidio porque así lo dice el Congreso de la República en su decreto. Claro. Pero ese otro grupo, en buena parte, representan intereses de quienes proveyeron en su momento buses Mercedes-Benz hace muchísimos años. Y lo que andan viendo es todavía cómo se cobran un negocio que tiene que ver con Metrobús desde hace como 18 años para atrás. Todavía están cobrando esos buses. Bueno, todavía, es otra telenovela completa. ¿Todavía circula? No, creo que a universidad. No, ya no, esos buses ya no. Bueno, esos buses sí circulan. Sí, a universidad. Sí. A universidad. Vámonos a las redes. Estamos con Transurbano como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Caballero, Transurbano supuestamente para no adquirir el bien, pero termina siendo un negocio con ganancias. Ricardo Zavala, supuestamente los choferes serían educados, casi lo atropellan en la calle, GPS para que controlen la excesiva velocidad. Nos dice también José González, 2 usuarios tampoco cuidan las unidades, muchas de ellas están llenas de basura, de comida, lo que demuestra la falta de educación. El doctor Hernández, el transporte urbano es un problema monstruoso debido al tráfico de influencias y acciones poco técnicas. Mario, yo usé por casi 1 año y medio el transurbano y con propiedad les digo que el grandísimo problema es la mala educación del piloto. Nos dice Transurbano en las paradas semidestruidas o totalmente destruidas la seguridad y en algunos lugares no hay inspectores. Miguel Letona, negocio redondo para transportistas, recibir unidades nuevas sobrevaloradas sin pagarlas y recibir subsidio. No me agrada que dejen subirse al transurbano personas en estado de ebriedad. He sido testigo de conflictos serios por dicha razón. Manuelito Morales, a quien saludamos desde este espacio, nos dice un porcentaje del transurbano sería adaptado para personas con discapacidad. Solo aparecen adquiridas, pero no aparecen físicamente. Es lo que dice Manuel, quien ha durante muchos años tenido el tema de la discapacidad en agenda. Francisco nos dice, en la Roosevelt lloramos por el transporte que tenemos empezando por la 40R. Bueno, la 40R es una de las rutas más peligrosas de todo el país, siendo el transporte público de la ciudad de Guatemala uno de los más peligrosos del mundo. Entonces, ya se imaginará usted lo que es la 40R. En Villahermosa todo el mundo sale en pick-ups y taxis en la mañana porque ese servicio es un fracaso. Alfonso, la mejor solución sería un aumento de la tarifa real y eliminar los subsidios. Bueno, ese ha sido un tema que hemos venido discutiendo, creo que 30 años, fácil, 30 años. ¿Y cuánto costaría realmente el pasaje? En sistema tipo transurbano, casi los 3 quetzales por las ineficiencias que tiene. En el Transmetro por de 2.50, pero solo costo de operación, sin contar la compra de nuevos buses. Sí. El poder renovar flota periódicamente. Licenciado Cristian Manolo Castillo Folgar. Quique, buenas noches. Mi estimado Juan Carlos, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Creo que esto abre la oportunidad de tocar un tema neurálgico para la ciudad de Guatemala, pero que también es extensivo a muchas de las ciudades importantes en el país. Quetzaltenango sufre el mismo problema. Y quisiera partir del planteamiento del doctor Hernández. Creo que le hemos entrado poco al debate de la crisis del sistema de transporte en la ciudad capital y se ha vuelto más un tema técnico en donde los usuarios prácticamente están fuera, están excluidos del debate de lo que significa atender la crisis del transporte urbano en la ciudad. Estamos hablando anualmente de 240 millones de quetzales para subsidio, más 60 millones de quetzales anuales para el tema del fideicomiso, que tiene que ver con este tema, con Transurbano y todo este sistema. Y aquí que refería, pues, lo profundo de los negocios que ahí están vinculados, además de los actores que están vinculados a los negocios del sistema de transporte. No es un sistema que permita una competitividad y que permita generar mejoras en el servicio. Mucho se habla de que esos 240 millones de subsidio
no garantizan un servicio ni siquiera digno, porque hay Que no es el unidades objetivo del subsidio. que no es el objetivo del subsidio, pero que es la responsabilidad del oferente, porque en definitiva el oferente está brindando un servicio. Y nos hemos acostumbrado como usuarios, igualmente fui usuario del transporte público en la ciudad capital por muchos años, los usuarios nos acostumbramos a ese mal servicio. A cambio de solamente pagar el quetzal o el 1.15 que está autorizado en tarifa, 1.10. 1.10 que está autorizado en tarifa, nos hemos acostumbrado a los vejámenes, a la inseguridad, a los negocios detrás del sistema de transporte Al córrase urbano, chavo, a váyase colgado. a los asaltos adentro, al poder recibir un balazo cuando lo que están intentando hacer es extorsionar al piloto o matar al brocha. Es decir, la problemática del sistema de transporte urbano en la ciudad no se ha querido abordar desde la perspectiva social, solamente desde la perspectiva técnica y económico-financiera. Y entonces se ha vuelto un tema muy, digamos, de expertos, en donde, insisto, el usuario se ha conformado con que no le suban del 1.10, evitar llegar a pagar el 3.50, que muchos lo ven como, digamos, algo inalcanzable. En otros casos, algunos técnicos se atreven a decir que el costo real sería, ¿qué? 6.50 quetzales la carrera, digamos, que puede ir de 5, 10 Hay cuadras, otros que le etcétera. hablan de cobros por kilómetro, distancia. por Ajá. distancia. Que cuando uno va a cualquier otra ciudad cercana de la región o inclusive a algunas de las ciudades del sur, de las más cercanas, Colombia, Venezuela, una carrera en un sistema de transporte igualmente con las mismas deficiencias puede costar entre 80 centavos de dólar y $1. Y Guatemala cuesta 13 centavos de dólar. 13 centavos de dólar al usuario. Ese es el costo al usuario. Sin embargo, esta problemática que está surgiendo ahora y la crisis esta de esto que sale a relucir de las compras de equipo que posiblemente ni se utilicen ni se desperdicien. Yo ponía antes de que entráramos al aire el ejemplo del IX, que hace unos años compró 8 millones de quetzales en antirretrovirales para personas con VIH, viviendo con VIH, que estaban vencidas. Cuando las personas con VIH dependen de los antirretrovirales cada 24 horas, es decir, y de eso depende su vida. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar como ciudadanos guatemaltecos este tipo de meganegocios que al final redistribuyen los ingresos con los cuales contribuimos todos a través de nuestros impuestos y que los beneficios se concentran en ciertos actores, inclusive políticos, que se benefician de estos negocios? Vámonos a las redes, estamos como un transurbano, como nuestro hashtag de la noche. Yuri nos plantea, ¿es factible un metro subterráneo? ¿Sería autosostenible? Bueno, el metro más barato que yo he visto que se ha construido en los últimos 10 años es uno que se acaba de construir en África subsahara, de hecho, costó $30 millones el kilómetro. A ese costo, 20 kilómetros que se necesitarían más o menos para hacer dos ejes, uno este-oeste, uno norte-sur, costarían $600 millones. Que sería más o menos la famosa... Digamos, Roosevelt, Roosevelt Santa Catarina, que sería una línea recta. No es tanto, esos son 10 kilómetros. 10 kilómetros no te alcanza para tanto. Del Trébol, 5 kilómetros para afuera, llegas al final de la Roosevelt. Del Trébol, 5 kilómetros para arriba, llegas al carretera Salvador, o sea, al Trébol de Vista Hermosa. Claro, no puedes ir más allá que eso. Y el norte-sur tendría que ser por lo normal, que es el eje central y ese hipódromo. Del Papa al mapa, digamos, claro, como le llaman ahora, sería ese eje donde está el Transmetro Central en este momento. El problema es que cuesta $30 millones el kilómetro ese. El de Panamá costó $120 millones el kilómetro. El de Monterrey costó como 100 millones. Creo. Y el de República Dominicana, que fue el anterior, costó $55 millones. ¿Qué quiere decir esto? Costaría entre 600 y 1.000 millones de dólares construirlo. Ojo, dos ejes, 10 kilómetros cada uno, que a la hora del tráfico de la ciudad, el tráfico se genera por los carros que entran de afuera de la ciudad hacia adentro. Eso no se reemplazaría porque los ejes que estamos hablando están ya dentro del municipio. Y no hay un sistema de metro en América Latina que sea tan extenso porque no se vuelve rentable. Los metros y el transporte público en general requiere que tenga una alta rotación de pasajeros, que se suba y baje gente todo el tiempo. Mientras más se queda el pasaje muerto, se le llama, que es la carga muerta, que mientras más kilómetros se mantiene el mismo pasajero adentro, más caro sale por pasajero el costo, lo cual es ineficiente. Claro. Entonces, los sistemas subterráneos funcionan en ciudades más compactas, con más alta densidad poblacional, o sea, edificios en la ciudad, y que entonces en recorridos cortos haya alta rotación de pasajeros en el mismo recorrido.
recorrido. Aunque hay que entender que Guatemala, dentro de su sistema de diseño urbano, pues sí tiene la ventaja de que es una gran línea recta. Es correcto. O sea, es una gran línea recta. Usted puede llegar hasta Boca del Monte en ese mismo eje, una línea recta desde Misco, desde San Lucas hasta Carretera El Salvador, hasta Santa Catarina en línea recta. Un tren de cercanías, lo que se le llama, que es un tren, que es una maquinaria distinta, que funciona con menos paradas a lo largo del recorrido y es un poco más caro por pasajero, pero puede llevar hasta más carga al mismo tiempo. El problema de ese tipo de trenes es que tienen mucha carga en la hora pico para entrar a la ciudad y mucha carga en la tarde para salir de la ciudad, pero en el medio no tienen pasajeros. Vamos a las redes, estamos con Pero ¿por qué no se ha incursionado en otro tipo de soluciones? Se hizo el análisis. En el año 2000 fue la última vez que solo se hizo un chancito. Voy a las redes y luego entramos al análisis del tema. Estamos con Transurbano. Nos dice Herbert, los buses eran un negocio, las paradas eran otro gran negocio. Pablo nos dice, Luis Gómez ha malversado fondos y sigue impune, urge retomar todo ese asunto sucio del Transurbano. Se minimizaron los robos y las muertes de pilotos, pero el servicio dejó mucho que desear, falta de buses y de rutas. Bueno, sí hubo una reducción por varios factores. El no tener tanto efectivo dentro de la misma unidad. De hecho, los autobuses de Transurbano tienen menos asaltos y menos pilotos asesinados que el autobús rojo. Claro, esa sí es una relación. Deben de quitar el subsidio a todo el transporte público. Si no les es rentable, que se dediquen a otra cosa. Es que ahí hay otro factor, Baja Celco, el hecho de que usted tiene regulada la tarifa. A ver, desde el año 70, que se incorporó el primer subsidio, y 74 fue realmente el primer subsidio, cuando todavía estaba Meme Colombia en la transición, fue cuando fue el pico del precio del petróleo, que hubo un problema de petróleo en esa época, 72, y se entregaban 600,000 galones de diésel por costo de la Municipalidad de Guatemala, el gobierno central realmente, a los transportistas en aquella época. ¿Para qué? Para que no subiera la tarifa, que era de 5 centavos. Se logró mantener así hasta en el periodo 78-82, donde fue el famoso 5 sí, 10 no, hasta que en el 82, cuando estaba Ríos Montt, jefe de Estado, autoriza a golpe el 5 al 10 centavos, que duplicó la tarifa inmediatamente, y aún así se mantuvo el subsidio. El subsidio para lo único que ha servido desde el año 70 es para mantener artificialmente baja la tarifa. No está vinculada a ninguna garantía de mejor calidad de servicio, ni mejor prestación, ni de más regularidad. Solo está obligando al transportista a que mantenga algún nivel de servicio con una tarifa artificialmente baja. Y aquí es donde se discutió en el año 2000, entre febrero y agosto del 2000, con la comisión multisectorial que presidió Guayo Velázquez del SEGUR, director del SEGUR en esa época, las diferentes alternativas, y se estudió junto con sectores sociales, con la AEU, con la Asociación de Estudiantes de Derecho, con facultades de las universidades, que era la parte técnica que tú mencionabas, más una serie de personas que representaban a usuarios del transporte y a los pilotos y empresarios. Todos participaron de la discusión y llegamos a la conclusión juntos que el sistema de veto subterráneo era inviable financieramente de dos formas. Uno, el capital necesario para invertir, y dos, la tarifa que había que cobrarle al usuario que hubiera salido de mercado. Y dos, dentro de esa lógica, entonces buscamos que haya otra alternativa. Se fue a investigar a toda América Latina y se optó por el Bus Rapid Transit, que es el BRT, y se implementa el Transmetro, que es el nombre que se le dio comercialmente en Guatemala, como una empresa municipal, no como una empresa privada. El Transurbano, la diferencia que tiene es que se financia con subsidio del Estado, pero la propiedad permaneció en los privados. Si de todos modos el dinero que se iba a meter era del Estado, se pudo haber invertido como una empresa municipal de transporte y mantener el control del sistema. Municipal, o sea, que hay un control efectivo, pero, a ver, ese ha sido, ¿cuántos sistemas o cuántos lotes de buses se han comprado bajo ese modelo? Varios. Bajo ese modelo de que el Estado es el garante de la deuda. Y fueron los buses rojos y este. En el caso de los buses rojos sí fue el garante del Estado. El Congreso de la República aprobó un préstamo en el año 98, en el año 97-98 aprobó un préstamo. Los buses rojos se compran cuando se crea Emetra, se compran los autobuses rojos por parte de la MUNI, pero se los da de fiado a los empresarios. En este caso, quiere decir que la empresa Buscar quebró pocos en el año 2012, derivado en buena parte por este negocio. Porque fabricaron los 3,000 buses y solo les compraron 500. Y los buses los fabricaron, los tenían ahí en planta y en el tiempo quebraron. Y al otro que echaron fue el presidente del Banco de Desarrollo de Brasil, porque autorizó un crédito
a los empresarios con una garantía soberana del Estado de Guatemala con una carta. Garantía soberana. Con una carta del presidente Colom que no llevaba aval del Congreso de la República. Por eso, cuando incumplieron los transportistas en pagar los autobuses en Brasil y se fijaron que no había garantía soberana, echaron al presidente del Banco de Desarrollo de Brasil y quebró Buscar un año y medio después. Ese fue el mayor de los negocios que se hicieron con empresas brasileñas. El otro, que tampoco se logró concretar, ¿Los tucanos? Los tucanos, Los que le costaron 20 millones de quetzales a Guatemala solo para cancelar el compromiso de compra de los famosos supertucanos. Así es. Algo hay en esa sociedad, ¿eh? Solo voy a las redes. Estamos con Transurbano como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Kevin, hay tantos fallos, tanta corrupción en el sistema que ya no sabemos qué hacer. El transurbano es solo algo más en la lista. María, si el transporte fuera digno y seguro, la gente solo sacaría su carro el fin de semana para viajar. Pablo, la problemática del transporte urbano es un tema que conoce bien Quique. ¿Sí? Es una pena que nunca se haga nada. Aurora nos dice, es una vergüenza, los usuarios son tratados como ganado. Pero yo coincido con lo que plantea el licenciado Castillo, porque nos dejamos. Es el ejemplo de falta de voluntad de la municipalidad y ven al usuario como ganado. Nos dice Simón, la compra del sistema transurbano no se implementó para servicio social, sino para mejoras en la economía de los dueños. Estuardo, en Guatemala se debe plantear la movilidad urbana sostenible, no hay otra opción viable. Lo que ya nos queda claro a partir del tuit de Estuardo es que ya una ciudad que fue diseñada para el transporte de carretas ya no puede soportar de verdad una carga vehicular ya numéricamente de millones. Félix, el servicio en todo el país es pésimo, se lo dijo yo como usuario, pilotos abusivos, prepotentes, lamentable. Pero ya no nos preocupemos del transporte porque don Álvaro Arzú tiene la solución con el teleférico. En la zona 5. Pero no, zona 6 y zona 18. Son temas como en la ciudad de Medellín hay unos, pero ojo, no es para reemplazar el resto, es justamente de áreas tipo barrancos o montañas y demás. Claro. En Medellín se usa mucho, en Valparaíso se utiliza también, en Chile, que es para subir. La grada eléctrica, sí, para subir desde la parte más baja los ascensores de la ciudad a la parte alta, y en la parte alta está el sistema de transporte masivo. Claro. Un teleférico no reemplaza el sistema, simplemente lo complementa en lugares de poco acceso para autobuses masivos. Yo lo que quiero, sobre lo que quiero reflexionar es, y llamar a la reflexión a los usuarios del transporte urbano de la ciudad capital, que cada día se hace más constante el flujo irregular de los buses. Y entonces tenemos que pagar, ¿qué? 4 quetzales, 5 quetzales, 10 quetzales por movilizarnos dentro de la ciudad en pick-ups. ¿A cuántas personas no les ha sucedido? Y desafortunadamente impacta en las economías del cinturón que rodea la ciudad capital, que son los que tienen los ingresos más bajos y que tienen que moverse hacia la ciudad capital para poder llegar a sus centros de trabajo. Es decir, el costo real ya se está pagando. Solo que se paga calidad. Y de peor calidad, pero ya se está pagando porque cada día o matan a pilotos o matan a ayudantes y entonces los buceros deciden no sacar las unidades y eso se está acelerando y el costo, ya se está pagando de entre 4 y 10 quetzales para poder movilizarse dentro de la ciudad. Segundo tema, seguimos votando por el mismo modelo. La ciudad, seguimos, yo no soy de la ciudad capital, pero siguen los capitalinos votando por el mismo sistema. Vas a tener una buena alcaldesa. Pero de manera masiva, sí esperemos, le vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a estar atentos a las decisiones. De manera masiva, eso hay que reconocerlo. Pero entonces Álvaro Irigoyen ganó con más del 50% de los votos. Se está votando por el mismo sistema. Entonces, hay ahí una autorreflexión que hay que hacer. Si el sistema está fracasado desde 1972, cuando Quique hablaba de la crisis del pico de la guerra en Israel y el incremento de los precios del petróleo, ahí impacta la crisis del sistema de transporte urbano en Guatemala, se viene tolerando el mismo sistema desde 1972. Y el tercer elemento que yo quiero poner sobre la mesa y que tiene que ver con no solo la corrupción en torno al tema, sino además el fracaso de los planteamientos técnicos que han habido en torno al tema, porque yo recuerdo directamente el planteamiento que escuchaba: hay que sacrificar
al usuario de vehículo, porque va uno por vehículo, por dar un buen servicio al transporte que lleva, ¿qué? 100, 200 personas en cada. Sí, en el Transmetro lleva 165. Entonces, el tema es sacrifiquemos al usuario de vehículo individual para dar un buen o un mejor servicio al usuario del transporte. Pero esa lógica es en el Transmetro, no es en el transurbano. No es transurbano, pero voy a que el fracaso del modelo está haciendo que la ciudad sea inviable en horas pico. Es decir, Pero el fracaso que dices es que no está el Transmetro en los 7 ejes que debiera estar. Claro. Está a duras penas en 2 y una medio extensión hacia el tercero. En cuanto no esté en los 7, entonces no es viable que más gente deje su vehículo particular y se suba al Transmetro. Entonces, y eso fue lo que yo reclamé en el año 2009 cuando se empezó el proyecto de Transurbano. En vez de invertirle en ese momento el apoyo que se le estaba dando al Transurbano con aumentarle el subsidio para financiar estos buses, yo decía, invirtamos eso por lo menos en un eje más de Transmetro y lleguemos más rápido, que la meta era para el 2020, los 7 ejes, que los 7 ejes estén funcionando, operen de una manera eficiente dentro de la ciudad y eso permite tener una alternativa de transporte público en toda la ciudad, porque hoy hay gente que puede venir de la Aguilar Batas en el Transmetro, pero si quiere ir hacia la Roosevelt, se tiene que bajar ahí y pasarse al bus rojo. Claro. Porque ni siquiera hay transurbano hacia aquel sector. El tema es que es un buen negocio para transportistas de los buses rojos, para transurbano, Transmetro, o sea, cualquier mecanismo que se esté utilizando desde el 72 para acá en torno al servicio de transporte urbano se ha convertido en un excelente negocio para los empresarios y un pésimo servicio para los usuarios. Pero ¿cuál es la consecuencia? Muertos, extorsiones. Pero le voy a dar otra que es más importante para la movilidad de todos. Que la primera aspiración de un guatemalteco sea comprarse un medio de transporte individual. O sea, una moto, un carro traído de Estados Unidos a unas condiciones duras. La mejor ciudad del mundo no es aquella donde cada uno tenga un carro, sino que donde cada uno pueda o caminar o ir en transporte masivo a su destino. Esas son las mejores ciudades. Vamos a las redes. Estamos esta noche con Transurbano como nuestro hashtag de la noche. Está interesantísimo el tema. Quetzalumán nos dice: las paradas seguras del Transurbano están destruidas, sin seguridad, y el botón de pánico ya ni funciona. Es lo que nos dice Quetzalumán. Dylan, el subsidio que le dan al Transurbano no se nota. Hasta ahora están poniendo nuevas unidades y el resto se lo quedan los dueños. Emerson, curioso que hoy que el diésel está a 18 quetzales el galón, nadie de ellos hace ruido, pero si sube necesitamos más corrupción a todo nivel. Quique lo explicaba hace meses. Cuando Quique ha hecho un análisis muy claro en cuanto a la variación de los precios de los combustibles. No le digo el petróleo, porque estamos hablando directamente de los carburantes. El problema principal es el costo de la refinería. Eso es el problema principal. No son Mercedes, ahora son con carrocerías chinas. Esos no. Los originales transurbanos son autobuses con la estructura, la carrocería Mercedes-Benz, pero les pusieron marca Buscar, que era el que había hecho el digamos, a ver, el chasis es Mercedes-Benz, la carrocería era Buscar, y le pusieron marca Buscar, porque en Guatemala los antiguos dueños de la marca, los Alvarado McDonald, tenían problema con otra marca que estaba peleando la marca Mercedes-Benz, que era el Grupo Q, si mal no me recuerdo. Cuando había un lío por la marca aquí en Guatemala, y esos buses eran realmente buses Mercedes-Benz brasileños, les pusieron la marca Buscar y los importaron como autobús Buscar, aunque lo único que era Buscar era la carrocería que se le montó encima a los autobuses. El resto, el chasis y motor, era Mercedes-Benz. Vamos, Jorge nos dice, en la zona 11 de Misco, el transurbano cobra más de 2 quetzales y las unidades pasan cada media hora. Es un fiasco, dice Jorge. Nos dice Félix, pregunta, ¿qué espera lograr la Contraloría General de Cuentas con las auditorías? Pues ojalá que logre tener una fiscalización certera de qué van a hacer con esos equipos que se trajeron, pero que no se pueden usar porque no hay unidades. Ya están pagados, ya están almacenados, se van a podrir, se van a oxidar. El trabajo público debería de ser público, punto. Nos dice, el transporte público debería de ser público. Susana nos dice, sale muy caro el sistema prepago con tarjeta para que todos los buses lo implementen. Es lo que nos pregunta Susana. El sistema es caro, pero al final de cuentas es rentable. O sea, si usted... Pero solo con ese tema, el tema del prepago, porque eso es un tema que está puesto en lo que la subcontraloría estaba planteando. Solo 35 millones de dólares le otorgó el gobierno central de la época de Álvaro Colón en 3
acuerdos gubernativos distintos, de más o menos 10 a 12 millones de dólares cada uno. El tercero era el que redondeaba los 35 millones de dólares. De esos 35 millones de dólares diseñados para el sistema prepago, solo 5. 3 costó el equipo, 2 una adecuación y no sé si compraron el edificio de Banex o no, pero 5 millones costó realmente. Los otros 30 millones de dólares no se usaron para el prepago, pero sí lo recibieron. Que por cierto creo que no se lo compraron a Banex, sino a el Banco GIT, que fue Que quien ya el que se le que quedó con absorbió los- con los activos de el banco. Banex. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Transurbano es nuestro hashtag de la noche. Gracias a Rosario por el deporte. El saludo para Quique, para el licenciado. Un saludo de vuelta a don Edgar Ortiz. No, a Rosario no. No, Rosario no. Rosario fue la mensajera de malas noticias. Bien, Rosario. Vámonos al cierre con Transurbano, que somos el tema más comentado hasta ahora en Twitter. Nos dice que el botón de emergencia o parada de Mi Transurbano... objetivo era que repasáramos ya Cremas Cobán TV. O sea, ya los pasamos. Estamos por- Ese era el objetivo. Ya lo sacamos de ahí. El objetivo oculto. Sea serio. ¿Será que tiene las soluciones a los problemas? Pero estas se implementan cada 4 años en vísperas de las elecciones. Álvaro Arzú, es la pregunta de Yeser. Doris, por favor, infórmense, porque el Transurbano les debe 20 meses de subsidio a los señores transportistas, es lo que dice Doris. Los que hicieron este negocito del Transurbano, que pongan sus barbas en remojo. Hace 17 años no uso camioneta y ya era peligroso. 21 y 22 San Francisco, dice Rosita. No quiero ni pensar cómo está ahora. Olga, ya no den subsidios y que se generen las construcciones del Transmetro Cuidado con el próximo. y el transporte al usuario. No pueden pagar no al transportista. Bueno, vamos a... El tema de la tarifa, solo para cerrarlo con esto, porque, a ver, la solución del Transmetro era una solución que por el tipo de infraestructura que había que construir, tomaba tiempo construirlo. Por eso cuando se diseñó el Plan Guatemala 2020, desde el año 2003-2004 que se terminó, se planteaba que en un periodo de 16 años a 2 años y medio por eje, se irían construyendo los 7 ejes necesarios para que llegara el año 2020 los 7 ejes del sistema de Transmetro estuvieran operando. La lógica es que no era para salir completamente de la circunscripción municipal, porque hacer extenso el Transmetro otra vez lo vuelve ineficiente. Transmetro, como cualquier transporte masivo, necesita subidas y bajadas constantes dentro del autobús para hacerlo más eficiente y rentable o financieramente sustentable. Ahora, la diferencia está en que, como no se logró ir haciendo a ese ritmo, porque no hubo ningún aporte adicional de parte del gobierno central, nunca se recibió aporte del gobierno central para los ejes de Transmetro, todo fue con inversión municipal y con inversión de inversionistas privados que construyeron las pasarelas y las estaciones del Transmetro. Esas no las pagó el sistema, las pagaron inversionistas a cambio de publicidad y cosas por el estilo. Eso hacía que fuera más lento la construcción del Transmetro. En ese ínterim es cuando en el 2010 se diseña el concepto del Transmetro, del Transurbano, para que políticamente también, aparte del negocio que era, fuera políticamente rentable también para las elecciones del 2011. Por eso se hace en ese momento, porque el gobierno de Álvaro Colom lo diseña como una estrategia para ganar votos en la ciudad de Guatemala. Habiendo dicho eso, entonces el problema desde el 2009 que lo anunciamos es que era un negocio que se salía de la estrategia de transporte diseñada en el plan estratégico a largo plazo de la ciudad y que había sido consensuado con la comisión multisectorial, con sectores estudiantiles, con sectores populares, con sindicatos, con los técnicos, con los expertos en la materia, para que tuviéramos un sistema que fuera razonablemente eficiente y a costo alcanzable. ¿Cuál era la idea? Que estuviera al alcance de todos y se lo pudiera usar cualquiera que lo quisiera usar, que fuera un transporte suficientemente digno, eficiente y rápido, pero suficientemente cómodo en el costo. Ahora, el tema acá es que tenía que operar a una tarifa real. ¿Cuál es la tarifa real? Entre 40 y 50 centavos de dólar. Esa es la tarifa real en la que debe operar el Transmetro a la larga para recuperar incluso la flota. Así se vuelve autosostenible el Estaríamos sistema. hablando de unos 3.50 de quetzal, 4 quetzales. Máximo 3.50 y ya con eso alcanza para hasta estar reponiendo la flota cada 5 a 7 años. Hay una parte de la flota actualmente que tiene más de 20 años ya, del Transmetro. Yo básicamente no estaba señalando a Arzú porque me hacían la aclaración y lo agradezco de que el negocio, perdón, el proyecto del alcalde es transurbano. Transmetro. Transmetro, perdón, no No transurbano.
Entonces, yo el enfoque que quise darle a la reflexión es más integral, no solamente el caos en Transurbano o Transmetro, sino en el sistema general de transporte urbano en la ciudad capital. La pregunta, y me parece que es una gran prueba de fuego a la lucha contra la corrupción. Aquí veremos si realmente el combate a la corrupción se volvió un tema de debate ciudadano y un compromiso de erradicar la corrupción y hacer una lucha frontal, o si solamente nos tragamos la píldora del combate a la corrupción para quitarnos de encima a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti y evitar, evitar que los socios políticos de estos dos criminales pudieran seguir administrando un sistema de hiper mega corrupción por los próximos 4 años. Aquí es en donde usted, ciudadano, va a realmente comprobar si la corrupción solamente fue una llamarada de tuzas que nos sirvió para llevarnos a la plaza, pintarnos de color blanco y azul la cara y de pronto ir 4, 5, 6 sábados a manifestar en contra del presidente y ex vicepresidenta, o si bien es un compromiso real de la sociedad guatemalteca y de las instituciones del Estado en Guatemala. Si le vamos a entrar a la corrupción, le tenemos que entrar a la corrupción en todos los temas, en todas las instituciones, en todos los sectores y a todos los actores involucrados. Porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos baboseando entre nosotros mismos y lo único que vamos a lograr en el corto plazo es seguirnos lamentando del fracaso del Estado guatemalteco. Esto lo que demuestra es que el fracaso de lo público beneficia a lo privado. El fracaso de la salud pública lleva a que 67 centavos de cada quetzal que se gastan en el país en temas de salud los pague uno de su bolsillo. El fracaso de la seguridad lleva a que haya en este momento N cantidad de policías privados, muchos de ellos ni siquiera registrados ante el Ministerio de Gobernación. El fracaso de la educación pública lleva a que haya un montón de colegios pipiripau que investigaciones de estos medios han demostrado que no llenan ni los requisitos mínimos para poder educar a las nuevas generaciones. El fracaso del transporte público lleva a que también fracase el servicio privado. Vamos al resumen.